electrónico. Perfecto. Allí están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien. Bueno, pues agradecer la participación de todos en esta noche de viernes 3 de mayo del 2024. En este CIPAS de lectura crítica que a través de nuestro líder de la Dirección de Economía, del programa de Economía, el profesor Diego Molano, pues digamos que él ha tenido la iniciativa como nuestro líder de fundamentar algunas competencias, démosle acceso aquí a Edinson, algunas competencias necesarias, entre otros componentes, para el mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber Pro. Pero más allá de eso, más allá de la necesidad de mejorar, ¿cierto? En las pruebas Saber Pro, nuestro líder está, digamos, fuertemente comprometido en el proceso de formación de nuestros estudiantes de economía en la UNAT, en fundamentar, ¿cierto? El proceso de comprensión lectora. Cuando digo fundamentarlo, denme un segundo, le doy acceso aquí ya, perfecto. Es que voy dándoles acceso allí también porque van ingresando. Cuando digo fundamentarlo, me refiero a que esa competencia para la vida, porque cuando uno está hablando de la comprensión lectora, no está hablando sino de una competencia para la vida. ¿Y por qué? Porque es indispensable para aprender y para pensar, dos elementos trascendentales en la vida de un ser humano, ¿cierto? Aprender y pensar. Digamos que esta competencia, la comprensión lectora, es considerada una de las competencias genéricas en la educación superior a la que se le ha atribuido un mayor valor formativo, por lo que ha sido incluida en evaluaciones internacionales y nacionales, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para determinar el desempeño tanto de las instituciones educativas como de los estudiantes en los distintos niveles educativos, ¿cierto? Ese es el elemento central. Hay diferentes investigaciones a nivel nacional, por solo renombrar, digamos, los componentes que revisan esos procesos de formación en Colombia, ¿cierto? En donde lo que han buscado es caracterizar esa comprensión lectora de los estudiantes que cursan en la universidad, las diferentes carreras, y han hecho un tamiz, ¿cierto? Toman por lo general entre 1.000 y 1.500 estudiantes de diferentes programas académicos, y lo que han logrado constituir como un gran elemento referencial para nuestro país es que cuando los estudiantes cuando a los estudiantes se les hace esa revisión de la comprensión lectora, digamos que su mejor desempeño está centrado en el nivel literal y un nivel muy bajo, crítico e inferencial. Yo puedo leer lo que dice ahí, pero ser crítico e inferir cosas con relación a eso que leí, un poco más complicado. Y entonces esos resultados que se han encontrado son congruentes con otras investigaciones que son no solo a nivel nacional, sino también internacional, que han evidenciado que los estudiantes que ingresan a la universidad carecen de algunas habilidades lectoras, lo cual les puede limitar su formación profesional, ¿cierto? Allí es donde está el quid del asunto, limita su formación profesional. Y aunado a esto, ¿cierto? Aunado a los procesos que implica, pues todas las evaluaciones que hace el Estado, como las pruebas Saber Pro, se constituyen en un elemento, ¿cierto? Muy complejo, porque en últimas lo que busca la universidad es una formación integral que genere sujetos que sean críticos, ¿cierto? Ese es el ideal, ese es el centro sobre el cual se le apuesta al proceso. Bien, entonces, estoy tratando de compartir, ¿cierto? Allí estoy compartiendo
mi presentación, ¿cierto? Sí. ¿La están viendo? Sí, señor. Bien. Bueno, entonces quiero que veamos algunos elementos centrales que nos ayuden, digamos, a hacer un análisis, y más que un análisis, a establecer como una metodología para que mejoremos los procesos de lectura. Hay una frase que es muy interesante de Nietzsche que nos pone a pensar en la temática. Dice, las frases son piedrecillas que el escritor arroja en el alma del lector. El diámetro de las ondas concéntricas que desplazan depende de la dimensión del estanque. Entonces allí, cuando uno revisa, digamos, el componente está haciendo una revisión crítica de esa comprensión lectura, ¿cierto? De la lectura crítica. Cuando uno hace un análisis de eso, entonces uno dice, ¿qué es leer? ¿Qué es la lectura? Y en el idioma español, que es además uno de los más complejos del mundo, al lado del alemán, por ejemplo, nosotros tenemos por un lado el verbo, ¿cierto? El verbo leer. Y por el otro el sustantivo, lectura. Y entonces cuando uno revisa esos elementos, uno dice, pues venga, un sustantivo no es más que una palabra que designa, ¿cierto? Una persona, un animal, una cosa. Mientras que el verbo es una palabra que indica una acción. Y esa acción puede ser en presente, pasado o futuro, ¿cierto? Esos son los componentes definitivos que implican el sustantivo y el verbo, elementales en la construcción de una frase, por solo establecer un elemento. Claro, cuando yo reviso qué es leer, qué es la lectura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entonces, si yo miro qué es leer, pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados, comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica, leer la hora, una partitura, un plano, entender o interpretar un texto de determinado modo, ¿sí? Denme solo un segundo. Denme solo un segundo. Denme, yo... Bien, tenía que hacer un par allí porque me estaban preguntando un componente, pero bueno, qué pena con ustedes. A ver, lo retomo. Discúlpenme. Bien, ¿ahí están viendo mi presentación? Sí, señor. Bien, entonces estábamos diciendo que cuando yo me remito a la Real Academia de la Lengua Española y estoy validando ese aspecto, digo, hay diferentes componentes de lo que se entiende por leer, ¿cierto? En las oposiciones u otros ejercicios literarios, decir al público el discurso llamado lección, describir por indicios los sentimientos, los pensamientos de alguien o algo oculto que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro. Me has leído el pensamiento, leo en tus ojos que mientes, por ejemplo. Miren otro atributo. Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas, leer el futuro en las cartas, en las líneas de la mano, en una bola de cristal, descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto, leer las líneas de la mano, las cartas, el tarot. Dicho de un profesor, enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia sobre el texto, ¿sí? Y si voy y miro la lectura, en el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua, entonces digo, la lectura es la acción de leer, obra o cosa leída,
Las malas lecturas pervierten el corazón y el gusto. Interpretación del sentido de un texto. Variante de una o más palabras de un texto. Disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposición o previamente determinado. En algunas comunidades religiosas, lectoría, en las comunidades religiosas, empleo de lector, ¿cierto? Cultura o conocimiento de una persona, trámite parlamentario de deliberación sucesiva de un proyecto de ley, primera, segunda lectura. En las universidades, tratado o materia de una cátedra o maestro explica o que un maestro explica a sus discípulos, ¿cierto? Em, Allí, por ejemplo, en términos de la lectura, hay algunos componentes filosóficos que estructuran, digamos, lo que devino a lo largo de los siglos, como el desarrollo del conocimiento, por ejemplo, ¿cierto? Pero quiero que ustedes vean lo siguiente. Me dicen si están escuchando, por favor. ¿Escuchan? La ciencia cognitiva nos revela ¿Lo escuchan? Sí, señor. Sí, señor, No perfecto. va a durar sino 4 minuticos. Quiero que lo miren. algunas cosas muy claras sobre el proceso de aprendizaje, pero no creo que se estén aplicando en las escuelas, sobre todo en lo relativo a la lectura. Creo que una de las cosas más fascinantes es que los estudios recientes muestran, por ejemplo, que la comprensión lectora, cuando a un Profe, buenas estudiante noches, le qué cuesta pena, no leer, está pero sabe compartiendo el decodificar, video. no es un problema de ¿No lo estoy habilidad, sino compartiendo? de conocimiento. Hay estudios muy interesantes Ahí, A ver, muchas veo. gracias. ¿Ahí ya lo estás compartiendo? Listo. que sugieren que cuando a los estudiantes les cuesta leer es por falta de contexto, porque les falta información sobre el tema que leen. En una clase de lectura en Estados Unidos se emplean muchísimas horas y podríamos decir que se desperdician muchas horas y muchos recursos en preguntar a los estudiantes cuál es la idea principal del texto, es decir, tratando el proceso de sacar conclusiones como una habilidad. Los profesores hacen exactamente esto. Y luego dan la clase como si sacar 100 conclusiones del bosque mágico de Tack pudiera ayudar a sacar conclusiones de Oliver Twist. Cuando si no entiendo algo es porque no sé nada del Londres del siglo XVIII, ni del vocabulario, ni de los términos usados, ni sobre cómo era estar en un orfanato. No tiene nada que ver con tu capacidad para leer, es una cuestión de conocimiento. Y los estudiantes fracasan porque enseñamos mal, porque no aplicamos los resultados científicos y desperdiciamos horas y horas en las clases dándole vueltas a la cabeza buscando una estrategia que funcione. Y así no se aprende a leer. Y creo que los datos lo dejan bastante claro. Y esto se multiplica por 100 en niños pequeños cuando están aprendiendo a decodificar. No se enseñan bien ni la fonética ni la fluidez, que son dos elementos que funcionan a corto plazo. Y ese éxito a corto plazo es lo que lleva luego al éxito educativo a largo plazo. Los profesores salen de su formación sin saber nada sobre la ciencia de la lectura. Nada. No solo eso, sino que salen con ideas muy equivocadas sobre cómo enseñar a leer. Primer problema. ¿Por qué fracasan los niños en nuestros colegios? Porque no son capaces de leer correctamente. Eso provoca que tengan problemas para aprender otras cosas. Se dan cuenta de que no están teniendo éxito en el aprendizaje y se rinden. Y eso al final es un fracaso en la aplicación de la ciencia, en coger los resultados científicos y trasladarlos con rapidez a los colegios y tomárselo en serio. Esto es en parte porque no vemos la enseñanza como una disciplina científica y deberíamos. Cuando leemos en alto a un estudiante, estamos mejorando sus habilidades y su conocimiento, ampliando su vocabulario, desarrollando su comprensión de la sintaxis y haciendo crecer su cultura general. A la larga, es la mejor labor de crianza que puedes hacer. Hay que tener en cuenta la importancia de la lectura y la muerte de los libros. Los jóvenes leen menos. La lectura se ha reducido drásticamente desde la entrada de los smartphones. Y leer no es solo una fuente de información. También enseña al cerebro a mantener la atención durante periodos largos de tiempo, a pensar en profundidad. Todo lo que aprendes al leer un libro no se puede reproducir con ningún otro tipo de información. Esto se lo dije a mi hijo el otro día.
Lo más importante es leer media hora cada día. Algo que te interese, por tu cuenta. Despertará tu mente y tu curiosidad, pero también definirá cómo piensas. Si queremos diferenciarnos de los demás y tener la capacidad de pensar distinto, y poder perseguir nuestros objetivos y ser excepcionales en las cosas que nos importan, hay que leer, leer y leer cada día. La gente de nuestro alrededor no lo estará haciendo, estarán mirando el móvil. Si podemos sacar esa media hora al día para leer un libro, sin el móvil, lo agradeceremos y nos diferenciaremos un poco, intelectualmente, de todos los que nos rodean. Muy bien, ese elemento en realidad lo que hace es ilustrarnos, digamos, las implicaciones y los aportes que hace el establecer, digamos, una cultura, ¿no? Tener una cultura de lectura. La cultura de la lectura, digamos, lo que hace es darte la posibilidad de tener, digamos, algunos componentes que te ayudan a desarrollar ese proceso de análisis, ese proceso de comprensión, ese proceso de la crítica, ¿cierto? De la inferencia. Entonces, claro, como bien lo plantea allí el video, con el ingreso de los smartphones, eso se ha perdido muchísimo. Y se ha perdido muchísimo porque literal usted ya ni siquiera tiene que escribir, ¿cierto? Usted técnicamente con ubicar el smartphone con alguna tarea que usted tenga que hacer, inclusive usted está caminando y automáticamente le hace una lectura en la cual usted tiene sus audífonos y puede ir allí en el proceso, ¿cierto? No implica eso que sea negativo. Lo que implica que es negativo es que hemos perdido la cultura de la lectura, hemos perdido la cultura del análisis, ¿cierto? Ya viene todo molido y uno pensaría que entonces eso es bueno. No es tan bueno porque el cerebro, como bien lo explica desde la psiquis, requiere, ¿cierto? Un proceso que lo ayude a generar, ¿cierto? Ese músculo que posibilita ese análisis crítico. Entonces, para eso quiero que entendamos un poco lo que es la mecánica de la lectura. Cuando uno mira la mecánica de la lectura, entonces tiene que entender que está el aspecto fisiológico, psicológico y pedagógico, ¿cierto? Démosle acceso aquí a Helio Navarro. Bien. Claro, entonces uno viene y dice desde la fisiología. Pues lo que hago es comprender esa capacidad de leer desde el punto de vista biológico. Gracias al estudio de que tenemos un ojo, de que hay un campo de visión, que está el 20/20, si no es así, pues entonces necesitamos gafas. Bueno, todas las implicaciones que tiene desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? Desde definir el proceso mental que se lleva a cabo en el proceso de lectura, ¿cierto? Esa decodificación de caracteres, símbolos, imágenes, ¿cierto? Que te ayuda a asociar, ¿cierto? La palabra con el hecho que se está narrando. Los procesos psicológicos de la lectura son tan importantes que ya desde el siglo XIX, por ejemplo, Emil Haval, que era el director del Laboratorio de Oftalmología de la Universidad de la Sorbona, hacía algunos análisis que ya, digamos, en este siglo, lo que han hecho es, en el siglo pasado y en este siglo, lo que hicieron fue profundizar, digamos, la estructura en términos de las implicaciones que tiene el hacer una comprensión crítica de una lectura, ¿cierto? Desde el punto de vista pedagógico, entonces uno dice, ¿cierto? Desde el punto de vista pedagógico, uno dice desde el punto de vista pedagógico, cómo nos ocupamos desde esos aspectos educativos, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo la lectoescritura es lo que hace que un sujeto tenga más y mejores habilidades, capacidades, ¿cierto? Desarrollo de objetivos de aprendizaje que fortalezcan su proceso de formación, ¿sí? Entonces uno viene y dice, venga, pues si yo entiendo eso, tengo que entender una manera que me ayude a mejorar
¿Y cómo puedo hacerlo? Entendiendo el proceso. Cuando uno va a leer un texto, hay una prelectura, hay una lectura y una poslectura. ¿Por qué? Uno diría, ¿pero por qué? Si yo miro, cuando hago la prelectura, entonces allí hay una atención, hay una predisposición que juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos viendo un libro y usted lo que pretende es ver si lo va a leer o no, pues entonces solo leer la portada o solo leer el resumen, ¿cierto? Digamos que le está dando una idea de lo que le va a plantear ese texto. Ahí estamos en la prelectura. Cuando usted ya está en la lectura, allí, digamos que allí está en lo bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí es cuando usted desarrolla esa idea en la que tenía de esa prelectura y entonces usted encuentra si la historia le llama la atención o no le llama la atención en torno a lo que está leyendo, ¿cierto? Y allí si le gusta, le genera unas emociones que lo llevan a indagar o que lo llevan sencillamente a pensar en diferentes posibilidades en torno a lo que está leyendo. Y si no, también, porque lo ayuda a estructurar y a formar, digamos, ideas en torno a lo que no le gusta, ¿cierto? Define tramas, define personajes, define posibilidades, define tendencias. Ya cuando usted está en la postlectura, entonces usted lo que está haciendo es ver si entendió lo que leyó o no, si absorbió conocimientos, ¿cierto? Si tiene preguntas en torno a lo que leyó. Y eso le ayuda a entender mucho más lo que usted está leyendo, ¿cierto? Entonces, hay que entender también que hay diferentes tipos de lectura. Y digamos que la lectura forma parte de lo que Paulo Freire denomina la naturaleza siempre inacabada del ser humano. Démosle acceso aquí a Claudia Flores. ¿Por qué? Porque los seres humanos, digamos, están en un devenir que continuamente están construyendo su vida. Y en la medida en que generan, digamos, una formación en la cual se van instruyendo, en la que van leyendo, en la que van construyendo una episteme en torno a su naturaleza, eso los va a hacer mejores seres humanos. Y entonces Paulo Freire lo plantea así, la naturaleza siempre inacabada del ser humano, ¿cierto? Esa es la lectura. Claro, si ya lo vemos, entonces desde la parte estrictamente literaria, uno diría que los tipos de lectura son secuencial, digital, ¿cierto? De estudio o documentación intensiva y comprensiva, ¿cierto? Allí nos centraríamos en el estudio de la lectura. También tenemos unas lecturas que son selectivas, rápidas, recreativas, silenciosas, informativas, mecánicas, ¿cierto? En torno a los intereses que tengamos a la hora de generar una lectura. Sea cual sea, lo importante es que usted tenga una técnica que le ayude, ¿cierto? A entender mejor el texto. Y entonces, ¿qué son esas técnicas o cuáles son esas técnicas de lectura que le ayudan a mejorar el proceso, que le ayudan a identificar cómo ese proceso que es tan complejo, mediante el cual usted interpreta, comprende, ¿cierto?, lo que está planteando un texto, cómo hace una mejor lectura, ¿cierto? Entonces, leer implica desarrollar actividades como preparar un material, ¿cierto? Yo voy a leer este documento, revisar el texto. Digamos que de una manera rápida también, digamos, ver su extensión a través de los títulos, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas? Cuando uno lee los títulos, los subtítulos, uno alcanza a entender claramente cuáles son los temas. Y claro, esto te ayuda a perfilar si eso te interesa o no te interesa, ¿sí? Para eso entonces pensemos en unas técnicas. Técnica del subrayado. Entonces, esta técnica básicamente lo que hace es identificar esas diferentes palabras a lo largo de la lectura que son importantes, porque básicamente le dan un significado pleno a la lectura, le brindan ideas fundamentales que transmite el autor en esas oraciones, en esos párrafos que se traducen en sustantivos y verbos.
Gracias a esta técnica usted puede mejorar la precisión y la velocidad de la lectura. Miren que hay algunos cursos que lo que hacen es aforar, digamos, lo que es la lectura rápida, ¿sí? Porque en la medida en que usted realiza una lectura analítica en donde destaca palabras y oraciones importantes, entonces constituye un mejor entendimiento del texto. Hay un ejemplo muy claro. Miren allí, por ejemplo, en donde usted, a partir de una lectura, si usted tiene una lectura, ¿cierto? Usted viene, niveles de comprensión lectura en estudiantes universitarios, resumen, astra, ¿cierto? Y empieza a subrayar, ¿cierto? Empieza a ubicarlo con colores. Entonces miren que tengo un color azul turquesa allí para las cosas importantes. En términos de las normas APA, que son las que manejamos en la UNAT, referencio todos los autores de tal manera que no se me escape ninguno a la hora de hacer las referencias bibliográficas, ¿sí? Y voy delimitando las cosas importantes con diferentes colores, ¿cierto? Entonces allí usted tiene una idea de la manera como se va desarrollando el texto solo identificando las palabras que están allí resaltadas. Entonces uno diría, ¿por qué eso es importante? Claro, porque si es un título, implica que es un referente importante, que es algo a lo que usted tiene que ponerle atención y le está dando la idea general sobre lo que va a leer, ¿cierto? Y eso ya le da una idea en el contexto de lo que usted está leyendo, ¿cierto? En el marco de lo que usted conoce. Bueno, por un lado está el subrayado. Entonces, el subrayado es una técnica cuya finalidad es resaltar de manera visual esa información que usted considera relevante. Uno podría decir que subrayar tiene dos grandes objetivos. Por un lado, lo que busca es destacar la información y los conceptos que son realmente importantes. Y por el otro, destacar información, ¿cierto? Que le permite a usted facilitar, luego hacer un repaso, ¿cierto? Le van a hacer una evaluación o algo, pues usted puede hacer un repaso rápido de los conceptos, siempre con solamente ver esos resaltados. Ese es un elemento trascendental, ¿sí? ¿Qué tipos de subrayado existen? Está el lineal, ¿cierto? Entonces es un tipo de subrayado que consiste en destacar la información trazando líneas simples o dobles. Entonces, bajo las frases o palabras que usted quiere destacar. Ese es un elemento, denme solo un segundo, por favor. Bien, entonces existen diferentes tipos de subrayado. Está el lineal, ¿cierto? Que no son más que líneas simples o en algún momento se ubican dobles y lo que hacen es destacar, ¿cierto? Es una forma, una técnica, ¿cierto? Muy común. También, además del subrayado lineal, está el lateral, el lateral. En este, lo que se hace es trazar líneas perpendiculares a algunos párrafos del texto, y si usted lo está destacando de esa manera, entonces eso lo que implica es que ya está hablando es de párrafos enteros, de frases completas, de citas célebres, por ejemplo, ¿cierto? Cuando usted está hablando de un subrayado lateral. Está un subrayado estructural, ¿cierto? El subrayado estructural se trata de ir anotando al margen, habitualmente al lado izquierdo, del párrafo la idea principal de este. O sea, entonces cuando usted llega al momento de repasar con la ojeada que usted hace a conceptos o variables que usted está mirando por párrafo, pues eso le ayuda a dar una idea muy clara, muy estructurada, porque ya usted está delimitando los elementos esenciales.
está un subrayado de realce. Este tipo de subrayado se basa en destacar al margen del texto, no importa a cuál lado, a la derecha o a la izquierda, las dudas que usted necesita aclarar sobre el tema, la bibliografía, los puntos que son de interés. Y digamos que se anota cualquier información complementaria que ayude a complementar el texto, ¿sí? Hay que entender también que para hacer un buen subrayado, digamos, la estructura está asociada a identificar con claridad las frases. Porque si usted subraya todo el texto, pues técnicamente no hay diferencia, ¿cierto? No, pues subrayé todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasos debería de seguir para subrayar correctamente? Digamos que no hay una receta, ¿cierto? Eso no es, esto es de esta manera. Pero digamos que hay algunos elementos que uno puede establecer como criterio, ¿sí? Y entonces, lo primero que hace es establecer como una primera lectura que le ayude a uno a identificar la lectura. Em, y ya cuando usted tiene la lectura, lo que usted hace es establecer cuáles componentes son relevantes, ¿cierto? O sea, es lo que llamamos hacer hacer la lectura activa. Identifica información relevante y a partir de esa información relevante, usted subraya la información y los conceptos más importantes. Ese, digamos, suena como algo elemental, pero la verdad es que a veces no se hace. Usted toma un texto y lo lee de plano, acabé, pero no se toma el tiempo de analizar lo que le está planteando el documento, ¿cierto? Eso es lo que se llama la atención en el proceso. ¿Cómo detectar la información relevante que tiene subrayada, que tiene que subrayar, ¿cierto? ¿Cómo hacer eso? Digamos que esa es una duda muy común que se tiene, que surge a la hora de subrayar los apuntes. ¿Cómo detectar esa información que es relevante? Antes de empezar a subrayar, usted debe identificar los elementos más importantes del texto, ¿cierto? Porque no es subrayar por subrayar. Usted va y mira un documento y a veces los documentos todos están rayados. Y bueno, pues es todo el documento, no hay nada relevante. Y la manera de hacer eso de una manera muy efectiva es identifique palabras clave, ¿cierto? Definiciones, explicaciones muy claras, categorice. Si usted conoce el texto, puede establecer unas categorías, clasificar, establecer unos listados, definir algunos ejemplos que le permitan estructurar el documento. De esa manera es que se hace un buen subrayado, ¿sí? De esa manera, cuando usted tiene palabras clave, definiciones, categorías, ese es un buen subrayado porque allí no está subrayado todo el texto. Está identificado los conceptos que usted necesita aclarar en la temática o identificar porque son relevantes. Otro elemento que se usa mucho es el subrayado jerárquico, ¿cierto? Y ese subrayado jerárquico se hace con colores. Entonces, se utilizan diferentes colores a la hora de subrayar el texto. De hecho, es recomendable subrayar al menos con 4 colores diferentes. ¿Por qué? Porque esto, digamos, le permite establecer clasificaciones en términos de títulos, subtítulos. Lo veíamos ahora que se los mostraba en el ejemplo, nombres propios, fechas, definiciones, ¿cierto? Ejemplos. Y entonces esos colores también te van a permitir separar ideas en función del grado de importancia que usted identifique a la hora de establecer la jerarquía de los colores. Eso se los mostraba allí en el PDF que les ilustraba. En ese orden de ideas, ¿cierto? Los colores en el subrayado jerárquico lo que hacen es asignar a cada tipo de información relevante un color diferente. Entonces, no hay una regla que determine que estos son los colores, pero digamos que sí hay algunos componentes que lo ayudan a uno a establecer algunos criterios, ¿cierto? En términos de subrayar títulos, explicaciones, fechas, listados y demás que se pueden presentar. ¿Cuál es esa idea? Hombre, los títulos en una especie de amarillo claro, ¿cierto? Títulos principales, subtítulos en verde, palabras clave o listados en morado, en azul definiciones, en un rojo claro ejemplos, en un color casi naranja fechas y notas aclaratorias, por solo dar un ejemplo, ¿cierto? Esto ayuda a estructurar mucho la lectura y a identificar y aclarar la contextualización de los conceptos, porque usted en el fondo lo que está armando ahí de una vez es un mapa conceptual, lo que hay detrás es un mapa conceptual, usted va para allá, ¿sí? Hay unas técnicas de lectura
Y entonces la técnica de lectura, entre otros, comprende los mapas conceptuales, ¿cierto? Porque son técnicas que son versátiles, que son excelentes para comprender un texto, para escribir, ¿cierto? A partir de mapas conceptuales se vuelve muy interesante porque es un recurso muy gráfico que le ayuda a usted a representar los conceptos que está relacionando y que le permite comprenderlos con mucha mayor facilidad. Y digamos que se pueden utilizar técnicas a través de mapas mentales, conceptuales, cuadros comparativos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando usted tiene ese componente de los mapas conceptuales, eso le ayuda a hacer, a partir de esa técnica de lectura, una lectura inferencial. Digamos que esas lecturas, cuando usted establece el mapa conceptual, esa técnica lo que hace es realizar deducciones a partir de un texto. Entonces, la técnica de la lectura inferencial le permite mejorar el proceso de interpretación de una nueva información. Se basa, digamos, en esos conocimientos o en esas experiencias que usted ha tenido a partir de lo que está generando de la lectura. Y lo que hace la lectura es crear conclusiones en función de lo que sabemos y los nuevos conocimientos que se están adquiriendo, creando una relación entre ambos. Entonces uno diría, venga, pero ¿cuándo hace uno eso? Eso es muy difícil. Hombre, cuando usted está haciendo un trabajo de grado en donde está haciendo, digamos, algún análisis a partir de algunas técnicas, usted está haciendo una lectura inferencial. Y entonces miren lo importante que es entender ese proceso. Por un lado, se puede presentar la que planteábamos anteriormente, ¿cierto? Em, pero por el otro está la lectura inferencial. Entonces, por un lado los mapas conceptuales, por otro lado la lectura inferencial. Miren ustedes un ejemplo. Les quiero dar un ejemplo de lo que implica un mapa conceptual. Además, quiero mostrarles también la posibilidad que se tiene de que usted señale comentarios importantes a través de lo que uno llama los clips, ¿cierto? Yo a partir de clips, entonces yo puedo establecer, allí están viendo mi presentación en donde les estoy mostrando un PDF, jóvenes, No, señor. no lo están viendo, a ver, veo. Entonces miren que cuando yo hago una estructura, por ejemplo, con manejo de clips, a ver, se los muestro. Hago aquí lectura con manejo de clips, a ver si me permite mostrárselos. Entonces yo vengo y veo mis clips, digo, venga, bueno, yo ya tengo resaltado, ¿cierto? Miren cómo yo puedo tener mi lectura y entonces empiezo a resaltar cosas importantes. Los estudiantes en el transcurso del proceso académico se encuentran con una gran variedad de información con el fin de convertir sus procesos cognitivos en conocimientos mediante el uso de herramientas estratégicas de razonamiento. Entonces, listo, ese es un componente importante que estoy identificando allí. Sigo leyendo. Según los estudios realizados, se halla que los estudiantes universitarios tienen falla en su comprensión lectura, tienen mala redacción, léxico, argumentación y descripción de textos. Entonces usted empieza a establecer a través de los clips también unos componentes de apoyo, porque usted a partir de eso lo que está haciendo, comillas, son unas pequeñas fichas, ¿sí? Cuando usted tiene los clips y continúa con la técnica que estamos planteando de los mapas conceptuales, entonces usted llega a establecer, ¿cierto? Algo como esto, ¿cierto? Usted llega a establecer un mapa conceptual y entonces dice, estudiantes universitarios, miren cómo el mapa conceptual les ilustra el proceso. Entonces, los estudiantes universitarios se realizan estudios. Se halla que los estudiantes universitarios tienen fallas en su comprensión lectora. Entonces, miren que une, ¿cierto? Cada uno de los entrelazados, generando mala reacción y léxico y argumentación y textos. Eso lo acabamos de ver allí en las notas, en los clips que acabamos de identificar. Esto se puede mejorar con el uso de herramientas didácticas y tecnológicas, ¿cierto? Entonces miren que la lectura nos va mostrando, ¿cierto? El proceso. Dice uno luego,
el estudiante universitario se encuentran con una gran variedad de información, con el fin de convertir sus procesos cognitivos en conocimientos mediante el uso de herramientas estratégicas de racionamiento para encontrar y construir la idea y el sentido de un texto. Miren cómo la lectura a partir del mapa conceptual va generando la estructura. Entonces miren cómo termina el mapa conceptual. Estudiantes universitarios, al no tener buena comprensión lectura, se genera bajo desempeño académico, pobreza de vocabulario, problemas de memoria, escaso control de comprensión. Uno pensaría, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo así que por el solo hecho de no hacer una buena lectura voy a terminar hasta con problemas de memoria? Así es. Así es, está demostrado científicamente que los seres humanos, en la medida en que, digamos, tenemos unos procesos que nos ayudan a continuamente estarnos reforzando, por ejemplo, en el tema de la memoria, pues nos hace más eficientes, ¿no? Ese es un elemento muy importante a tener en cuenta. ¿Y la eficiencia qué implica? Y la efectividad qué implica? Que cuando usted lee, claramente identifica una idea y puede llegar a inferir algunas cosas con relación a lo que usted está viviendo, ¿cierto? Eso le ayuda también a establecer un racionamiento para tomar una posición en torno a. Porque ¿cómo puede usted tomar posición sobre algo que no conoce? La lectura implica cultura, ¿cierto? El culto implica que usted se identifique algunos componentes sobre los cuales la realidad y la racionalidad figuran en el día a día, ¿sí? Entonces, claro, listo, ya vimos el mapa conceptual, cómo se genera la lectura inferencial. Y entonces hay que entender también la tipología textual. ¿Qué son las tipologías textuales? Una tipología textual es una categorización posible de los distintos textos que existen, es decir, una forma entre muchas de clasificar los textos en base a ciertos rasgos específicos. Existen diferentes tipos de textos que podemos identificar por sus características. Digamos que unos de ellos buscan claramente solo informar algo, pero otros tienen la idea de contar una historia. Miren todos estos bestsellers, ¿cierto? Cuentan una historia, llaman la atención, y otros intentan convencernos de algo, u otros simplemente pretenden describir un objeto, una acción, ¿cierto? Miles de cosas que el idioma nos permite estratificar en el proceso de las diferentes tipologías textuales que se pueden presentar. En términos de las tipologías, esas tipologías textuales, la clasificación puede estar en los rasgos puramente textuales, entonces se toma en cuenta el tipo de palabras que se utilizan en su elaboración. Factores comunicativos, se fija la atención en la intención del hablante, o una combinación de los dos, ¿cierto? Puramente textual y comunicativo. ¿Cómo se clasifican? Pues descriptivas, ¿cierto? Una descripción, una narración, una exposición y argumentación. O sea, la clasificación que se tiene en el proceso. ¿Cuáles son las características que se tienen? ¿Qué características se identifican? Pues, si estamos hablando de un texto narrativo, entonces la intención comunicativa es relatar hechos que pasan a los personajes. Responde a qué ocurre. El modelo es la novela, el cuento, la fábula, la noticia, y las palabras características lingüísticas son los verbos de acción. Pero si ya no es un texto narrativo, sino que es un texto descriptivo, cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, animales, sentimientos, situaciones, en fin. Y entonces responde a cómo es. Y el modelo es la guía de viaje, los cuentos, las novelas, ¿sí? El tipo de palabras, esa abundancia de adjetivos, tiene muchos adjetivos. Si el texto es expositivo, explica y transmite información de forma objetiva, esa es la intención comunicativa que tiene, responde a qué y por qué es así. Y los libros o los modelos que se asocian son libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos, y tiene tipo de palabras características, es un lenguaje claro y directo. El texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones, responde a qué pienso, qué te parece,
El modelo es artículos de opinión o críticas y los tipos de palabras son verbos que expresan opiniones, ¿sí? ¿Qué es un texto narrativo? Bueno, un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia que puede ser real o puede ser ficticia, que ocurre en un lugar y en un tiempo muy concretos. Sí, eso es un texto narrativo. ¿Cuáles son los tipos que se presentan de texto narrativo? Está el cuento, entonces es una narración breve con pocos personajes y un desenlace muy rápido. Está la leyenda, narraciones que muestran, digamos, mezclan hechos reales y sobrenaturales. Los mitos, historias de corte fantástico que explican el origen de un lugar o un suceso. La novela, que es una narración real o ficticia, mucho más extensa, mucho más compleja, ¿cierto? De lo que puede ser un cuento. La poesía épica, que es la narración de hechos legendarios, reales o ficticios. La crónica. Y este texto, digamos, sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia, la noticia, el género periodístico que narra brevemente un suceso actual, un reportaje, una investigación periodística extensa sobre una persona, un hecho o una biografía, narración sobre la vida de una persona, sus momentos más importantes, más relevantes, ¿sí? Y entonces uno diría, ¿por qué es importante entender esto? ¿Para qué sirve esto a la hora de establecer una lectura crítica? Porque si yo tengo claridad de que esa es, ¿cierto?, la tipología de los textos narrativos, cuando lo identifico, ya sé qué es lo que voy a encontrar y entonces en torno a eso es que voy a subrayar o voy a resaltar, porque identifico con claridad el tipo de texto. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces miren que el texto narrativo, ¿cierto? O los textos narrativos pertenecen al plano de la realidad, pero también pueden tratarse de eventos en fantasía o ficción. Lo cierto es que el texto narrativo en últimas comunica una noticia, ¿cierto? Em, establece una leyenda, un mito, ¿cierto? En un evento que puede ser ficticio o que puede ser real. Esas son las características del texto narrativo, ¿sí? Pueden tener uno más personajes. No existen límites en cuanto al número de personajes. Pueden tener uno solo o varios personajes. Y estos pueden ser o los protagonistas o tener una participación secundaria. Y en fin, los ejemplos en términos de textos narrativos con varios personajes. Pues encontramos allí cuentos, ¿cierto? Novelas. Sin embargo, alguien cuenta una historia personal como una biografía y estamos ante una historia que es un solo protagonista y que también implica un texto narrativo, ¿cierto? En ese orden de ideas, la historia tiene un espacio, un tiempo. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo, en un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, los cuentos que comienzan con había una vez, ¿cierto? Un castillo encantado en el medio del bosque presenta un tiempo y un espacio no definido donde se desarrolla la acción. Si el texto es una noticia, nos informará sobre el lugar y el momento exactos donde tiene lugar ese suceso que estoy analizando, ¿sí? El texto narrativo narra una acción. El texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes que tienen allí un rol en la historia. Entonces, por ejemplo, si el caso de los cuentos pueden ser conquistar un territorio, rescatar un personaje, buscar un tesoro. En el caso de la poesía épica puede ser la lucha en el campo de batalla o las aventuras de regreso a la patria, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno ya ubica esos elementos, uno puede con claridad identificar cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos que necesito identificar para establecer lo que yo llamo el resumen, las notas, los clips, y con eso puedo terminar construyendo, ¿cierto? Un mapa conceptual, ¿cierto? Que me ayude a identificar los elementos centrales, ¿sí? En el texto narrativo, el autor del texto puede ser narrador de la historia, ¿cierto? Quien escribe los textos narrativos pueden ser a la vez quienes están contando la historia, pueden estar en primera, en segunda, en tercera persona. Cuando una persona envía un mensaje de texto contando algo que le pasó durante el día, se convierte en un autor, ¿cierto? Y en narrador al mismo tiempo porque está, digamos, describiendo allí la idea. Entonces, se tiene un objetivo. Un texto narrativo puede tener un fin informativo, como las noticias, de enseñanza, ¿cierto? Em, o sencillamente de entretenimiento, ¿cierto?
Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la estructura del texto narrativo? ¿Cómo logramos identificar eso? Las partes del texto narrativo se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, la estructura externa y por el otro lado, la estructura interna. Si yo lo que quiero ver es la estructura externa, entonces hago referencia a esa forma como será presentado el texto, ¿cierto? Entonces está en tomos, en secciones, en capítulos, en partes, en actos. Bueno, hay diferentes formas. Pero si ya estoy viendo la estructura interna, entonces eso tiene que ver con esa manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. Entonces allí hay tres grandes partes. Primero, la introducción, ¿cierto? Una vez genero la introducción, lo que estoy haciendo es presentar, ¿cierto? El lugar, el tiempo, los personajes de la narración. Por ejemplo, allí tengo este texto, dice, una tarde de otoño en Buenos Aires descubrí que había cambiado para siempre, ¿cierto? Después, además de la introducción, sigue el nudo o clímax. Digamos que es la parte donde se plantea el problema o los obstáculos a los que se deben enfrentar los personajes. Entonces, en el mismo ejemplo, ya en el aeropuerto y con todo listo para comenzar una nueva vida, se dio cuenta de que había robado su identidad. Ahora su rostro le pertenecía a otra persona. Tenía que recuperarlo sin ser detectada por los agentes. ¿Cierto? Ahí está en el nudo, en el clímax. Esos son elementos, ¿cierto?, que nos ayudan a estructurar, ¿cierto?, a identificar la manera de hacer una lectura crítica, a la manera de identificar, digamos, estructuras que nos ayuden a consolidar con claridad los elementos que pretende mostrarnos una lectura, ¿sí? Allí, en torno a esos componentes, es muy importante que ustedes adquieran, digamos, una cultura que les ayude a tener esa posibilidad de leer, así sea muy poco, pero leer. Resulta que cuando se revisa esos procesos en nuestro país, la lectura es muy, pero muy pobre. Digamos que en los países que tienen un hábito de lectura importante, per cápita pueden leer entre, perdón, 8 o 9 libros al año, ¿no? Al año. Pero cuando ustedes no encuentran países en donde la lectura al año per cápita no llega ni a un libro, ¿cierto? Ni a un libro, 2 libros. Hay, digamos, estadísticas en torno a eso, pero digamos que eso se ha ido haciendo mucho más finito porque técnicamente ahora con el acceso a la tecnología, pues usted, si es juicioso, puede tener un libro allí en el celular y en el espacio de tiempo corto que tenga en el marco del trabajo, las actividades personales, el deporte, bueno, en todas las cosas, actividades que tenga en el día a día, puede sacar un tiempo para leer. Yo por lo menos lo hago, ¿cierto? Yo tengo una novela allí en mi celular y por lo general cuando tengo un espacio de esparcimiento saco al día por lo menos 20, 15 minuticos para generar la lectura. A veces el gancho es tan bueno porque cuando uno viene con la lectura, uy, ¿qué es lo que sigue? Que a veces me meto ahí media hora, 45 minutos hasta que me di cuenta, uy, se me hizo tarde y continúo con el tema. Pero esas son cosas que deberíamos de implementar porque técnicamente eso nos hace, digamos, tener esa capacidad de argumentar porque usted adquiere un mejor léxico. La lectura le ayuda a tener una visión diferente de las cosas. A veces cuando usted no tiene algo de la lectura, te da cultura, ¿cierto? El ser culto te ayuda a tener una visión diferente de las cosas, a establecer la posibilidad de ver otros horizontes. Bueno, quiero consultarles si ustedes hicieron el registro de la asistencia de este CIPAS. ¿Ustedes hicieron ese registro, jóvenes? Profe, yo lo hice, Carlos. pero desde hace 8 días. ¿Y el de ahora no, el de ahora no lo has hecho? No, pero a mí me aparecía ahí como inscrito. ¿En cero? ¿Cómo así? Pues yo miré y aparecía como si estuviera inscrito ya. Como desde hace 8 días fuera para este, no sé. Ahorita miré eso. Ay, tan raro, pero sí les pido el favor, jóvenes, que nos apoyen con el proceso de registro, porque resulta que
ustedes saben que en las visitas que hace el ministerio y demás, pues se tiene que tener soporte de que se da, digamos, algunos complementos en los procesos de formación y eso implica tener la evidencia, ¿no? Porque sin evidencia, pues no hay ninguna posibilidad. Entonces sí les pediría el favor allí de que ingresaran a la plataforma y estructuraran ese componente de participación. Miren que aquí estoy ingresando yo para ver allí quiénes están, quiénes están inscritos y ya que tengan marcada la asistencia. em, y a ver, veo qué me sale allí. En el SIPA, aquí lo estoy abriendo, a ver quiénes tienen el registro para que nos ayuden con ese proceso. Em, a ver, veo quién me sale aquí en el registro. Bien, aquí me aparece. Aquí me está apareciendo que aparece. No me aparecen inscritos. Vengo y lo reviso y aparece. ¿Alguno de ustedes se ha inscrito, jóvenes? Que tenga allí presente. Sí les pido el favor que me ayuden con eso, porque aquí lo estoy validando. Em, que me ayuden con eso para que lo registren, porque aquí lo estoy revisando y no aparece ninguno, como si ninguno se hubiera inscrito. Entonces, para nosotros es muy importante porque, pues técnicamente, vuelvo y reviso aquí. Bien, ¿dónde se hace el proceso? Eso se hace en la plataforma. Ya les muestro cómo. ¿Alguno de ustedes jóvenes lo ha hecho? De los que está aquí. Claudia, Cristian, Diego, Edinson, Elio, Emilio, Jenny, Joanny. ¿Ninguno lo ha hecho? Bro, yo sí lo he hecho, la parte nueva que uno busca en el programa y le salen las IPAs y ¿Será todo eso. que, será que Joanny, te puedo dar allí la posibilidad de que nos compartas y les muestres cómo se hace ese proceso para los compañeros que no lo saben hacer? ¿Tienes acceso allí al computador? ¿Sí? El ¿O no computador mío es tienes como acceso? lentico, pero espere que está intentando. Ah, súper. Sí, porque es muy importante. Ustedes ingresan allí a la plataforma y al ingresar a la plataforma, allí les aparecen los CIPAs. Si no les aparece, van a la parte final y le dan el nombre del curso, el periodo 1701, el nombre del curso, investigación cualitativa, em, y automáticamente les parece allí la oferta, ¿cierto? El CIPAS es de lectura crítica, mejoramiento em, para las pruebas Saber Pro. Em, Me dice si ya puedes proyectar. Regáleme un segundito, profe, que apenas estoy ingresando a la plataforma. Perfecto. Allí esa sí es una tarea que les pido allí que nos ayuden.
porque ustedes saben que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Y entonces cuando se vienen y se miran esos procesos, si no existen los registros, pues técnicamente es como si nunca se hubiera hecho el proceso, ¿sí? Entonces sí es muy importante su aporte validando, digamos, esa información. Sí, porque aquí lo estoy viendo y al validarlo, me aparece como asistente Jenny Marcela Gómez Rodríguez, como asistente. Jenny Marcela Gómez Rodríguez, allí está, como asistente. Es la única que está como asistente. Tengo allí también a Camila Claros, que confirmó, y a Emilio José Lozano, que confirmó. Pero no hay nadie más. Entonces le pediría el favor a Camila y Emilio que ingresen a través de la plataforma para que quede el proceso de la asistencia y más y mejor aún a todos los demás que estamos presentes, ¿cierto? En este momento, Claudia, Cristian, Diego, Edinson, Elio, Emilio, Jenny, Rafael, Ciberman, que nos ayuden, Luis Eduardo, Nancy, que nos ayuden para que quede registrada la asistencia, ¿cierto? Porque ese es un elemento muy importante. Allí ya están ingresando a la plataforma. Aquí estoy leyendo el chat. Buenas noches, profe. No, señor, ¿por dónde se hace el proceso de inscripción? Ya lo vamos a mirar. Profe, a Allí, mí me parece confirmado también. entonces, pero muéstranos para que tú les muestres en la pantalla cómo hacen el proceso para que todos los que están aquí viéndolo lo puedan aplicar. Cómo ingresas y allí en la parte final buscas el CIPAS y si no está le das buscar y tal cosa. Ahí ya tienes todos los privilegios para poder compartir. No, pues no me dejo de dónde comprar. Le das compartir. Mírale a ver allí. Compartir list. Aún no se está mostrando. Pero no se ve la pantalla. No, no se ve lo que nos estás mostrando. Ah, compartir, pero la pantalla. Sí, claro. Ahí ya parece que va a salir algo. Sale como que quieres compartir algo, pero no vemos nada aún. La pantalla Ahora entró. sí, ahí ya entró. Entonces, Sí, mira, bueno, tú dices sí para lectura, bueno, pero hagamos de cuenta que no lo tuvieras ahí. Ve a la parte final. encontrar Más abajo, citas. más abajo. Encontrar, dale espacio. Miren que allí cuando ustedes van a la parte final, que les está mostrando su compañero Giovanni, a la parte final de donde están los CIPAS, ¿cierto? Dice encontrar CIPAS en un azul resaltado, ¿cierto? Allí le deben de dar clic porque puede ser que no les esté apareciendo. Entonces le dan clic, ¿sí? Cuando le dan clic, le sale ofertar CIPAS. Ojo, solamente, únicamente, llegan ustedes y le escriben periodo. Dale allí, por favor, en donde dice periodo y escribe 1701. 1701. Puede que no me Escríbele ahí daba. 10. Tranquilo. 1701. Ve, no me de. Raro. Allá. Eso ahí, perfecto. 1701. Ese. Y lo otro que señalan, ¿cierto? Es el nombre del curso, nada más. En el nombre del curso escribe investigación cualitativa. Escribe investigación cualitativa.
investigación cualitativa. Pero no salió cualitativo. Investigación lleva tilde en la O, es por eso. Ahí va a salir investigación Q, Para acá. esa es. Y miren que ahí le sale mi nombre, tutor Omar, un poquito, Omar Osvaldo Forero. Dice CIPAS de lectura crítica, mejoramiento de la competencia Saber Pro, y luego dice jornada de desarrollo, entonces le das me interesa. Cuando le das me interesa y le das aceptar, allí ya vas a aparecer como que estás confirmado, ¿cierto? Y ya cuando le das me interesa y queda confirmado, miren que les aparece la dirección, ¿sí? Entonces dice, estás incluido como interesado en participar en este CIPAS y les aparece la dirección. La verdad es que allí ustedes copian el link, ¿cierto? Que les aparece o le dan clic y cuando ingresan a través de ese clic es que quedan como asistentes, ¿cierto? Cuando ingresan a través de ese link quedan como asistentes. Entonces ingresa allí para que quedes como asistente, ¿sí? Esa es la manera como se hace el registro. Y mira que allí ya vas a empezar a aparecer. Sí, ahí No está. importa que no tengas el curso en este semestre, no hay ningún problema, porque sencillamente se escribe eso para que aparezca como un referente de dónde está saliendo, pero es un CIPAS nacional. Entonces no importa que tú no estés inscrito en el curso, como es un CIPAS nacional, lo único que tienes que hacer es hacerlo de esa manera como te lo estoy planteando y te va a salir, ¿sí? Porque es un CIPAS nacional. Bueno, jóvenes, Listo, pro. eh, muchas gracias, muchas gracias. Pues porque allí nos ilustraste, ya puedes dejar de compartir. Allí nos ilustraste cómo se hacía el proceso, ¿cierto? Que es muy importante para que nos quede a nosotros registrado, ¿sí? Ese registro es trascendental. Bueno, muy bien, jóvenes. Esa era la idea de esta noche, son las 9:38. Muchas gracias por esta horita, ¿cierto? 10 minutos que han participado. Vamos a tener otras estrategias que lo que van a hacer es a profundizar sobre estos componentes que son necesarios para la mejora de la lectura. Vamos a ir haciendo algunos otros que van a ir siendo mucho más específicos, mucho más puntuales en el marco de ya invitarlos a ustedes operativos en textos para que en tiempo real entre todos y trabajemos en el proceso. Muchas gracias nuevamente, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana y les agradezco por su asistencia y por su participación. Feliz fin de semana, jóvenes. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.